La lucidez, la claridad de la luz de aquella tarde se bastaba a sí misma. La transparencia perfecta debe ser impenetrable. Haces verticales de una amarillenta, metálica destilación de luz. Haces que descienden desde los intersticios amarillos, azufrados de un cielo henchido de nubes grises, todavía preñadas de lluvia. Con dedos sucios de nicotina, la luz hiende el bosque, el follaje centellea. Un día frío de final de octubre, cuando como espectros de ellas mismas, las bayas penden mustias de los descoloridos zarzales, crujir de cáscaras y cortezas de ayauco y de bellotas bajo los pies, en el limo bermejo de los helechos muertos. Allí, donde las lluvias equinocciales han anegado a tal punto la tierra que el frío, el lancinante frío del ya cercano invierno, ese frío que te atenacea y estruja el estómago, resuma a través de la suela de tus zapatos. Los saúcos desnudos tienen un aire anoréxico. En el bosque otoñal no son muchas las cosas que puedan hacerte sonreír. Y sin embargo, no es esta, todavía no, la estación más triste del año. Hay sí una acuciante sensación de tregua, de la inminente suspensión de la vida. El año, al girar, se repliega sobre sí mismo, atmósfera introspectiva, un contenido silencio de hospital. El bosque encierra. Traspones los primeros árboles y ya no estás al aire libre. La espesura te engulle. No hay senderos a través de la fronda. Este bosque ha retornado a su soledad primigenia. El rey elfo, Angela Carter. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo por twitch.tv, diagonal Horror Sapiens 1, todos los martes a partir de las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. El programa se graba en vivo y luego se sube a YouTube, a Horror Sapiens con Suspiria, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes. Así es que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita porque siempre hay cosas interesantes. Si te gusta el material, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Buenas noches Godot, buenas noches Nosferatu, buenas noches Silvia. Vamos allá. Angela Olive Stoker nació en Eastbourne, Sussex, Inglaterra, el 7 de mayo de 1940, en el seno de una familia matriarcal muy conservadora, y para la abuela contar cuentos de hadas era un elemento clave para aprender a crecer a través de ellos. El que naciera en esta época de guerra va a determinar muchos elementos de su carácter, de cosas que va a tratar luego en los libros: la crueldad innata humana, la fragilidad de la vida, el ser desalmado. Y su abuela, quien la va a criar en los primeros años, pues es una señora que está curtida por los golpes de la vida y fue el personaje ideal para guiarla. De hecho, la fuerza y sabiduría popular de la señora van a ser retomados en algunos de los personajes femeninos de Carter, donde la mujer pues hace lo que tiene que hacer desde el sentido más práctico posible, a pesar de tener que aguantar cosas espeluznantes, como su heroína Marianne en Héroes y Villanos. Eh, lo que le pasa a Carter es que con la guerra, siendo niña, la separan de su madre, tiene que abandonar el terruño hasta que termina la guerra, eh, y al volver se da cuenta de que pues su tierra tiene un alma arisca, desgarrada. La gente está en esta depresión posguerra y ella va a ser impresionada muy fuertemente por toda esta dinámica que va a tener su comunidad. Sin embargo, en su casa ella fue profundamente
amada y mimada. No tenía compañeros de juego realmente en su infancia, así que pues ella se entretenía sola, se ponía a leer, se inventaba juegos, siempre andaba buscando cómo y con qué entretenerse, pero también ella luego estaba buscando con qué espantarse, y es que estaba constantemente preocupada por qué va a pasar en el futuro. Y si me da una enfermedad, y si hay una catástrofe nuclear, y él empieza a dar así vueltas a todos estos terrores que le quedaron a la generación que creció con las guerras. Eh, y en su diario, porque ella escribe muchos diarios, por ahí de 1960, tiene una anotación que dice: supongo que me daba culpa ser tan feliz y amada, y por eso tuve que crear mis propios horrores para compensar. Ya pues. Angela amaba las historias infantiles, amaba leerlas, y le gustaban porque siempre la dejaban pensando qué haría ella en lugar de los personajes de estos niños de cuentos de hadas. Y no solamente le daba vueltas en su cabeza, sino que también amaba escribir, ¿no? Hacía como sus crossover, ¿no? Del personaje en otra circunstancia como niña, porque se le quedaban cortos los cuentos y tenía que darles vuelta y vuelta y vuelta, ver todas las posibilidades de la narrativa, de las opciones de los personajes, y de esta idea va a salir esta obsesión y esta imperiosa necesidad de reescribir esos relatos, particularmente en dos colecciones, uno que va a ser La Cámara Sangrienta y otro su recopilación internacional de cuentos de hadas, que son los libros que nos van a ocupar esta noche. Cuando Angela termina su preparatoria, decide que la universidad no es para ella, que quiere hacer otra cosa, y dice su papá: no, en la casa no te vas a quedar esperando marido, ¿eh? Te pones a trabajar. Y la pone a trabajar como reportera. Él también era periodista, y esa profesión, pensemos que es finales de los 50, era prácticamente masculina. Entonces, la manera que ella tuvo de sobrevivir a este mundo varonil fue maldiciendo como carretero, fumando un cigarro tras otro. Después de trabajar se iba con los chicos a por cerveza, y llegaron a considerarla uno de los muchachos, al grado que ella empezó a cuestionarse muchas cosas. ¿Cómo es posible que lleve yo aquí trabajando 6 meses, rodeada de hombres, y ninguno de los hombres me vea como otra cosa que uno más de los muchachos, ¿no? Entonces se empezó a cuestionarse qué pasaba con su identidad, qué pasaba con su apariencia, eh, porque tenía muy claro que no pensaba seguir los patrones tradicionales del feminismo, que su madre quería, ¿no? Ella, eso de vestirse de faldita y taconcitos y ser mona y buena y abnegada, iba completamente en contra de todas las cosas que ella quería. Ella no quería ser una señorita, y tenía también mucha conciencia de su apariencia. Era muy insegura de su apariencia. Ella medía 1,80 m, y llegó un momento en el que pues estuvo ligeramente pasada de peso. Ella nunca llegó a una obesidad, y le entró una obsesión por volverse atractiva, que cayó en una anorexia tremenda, ¿no? Ella misma dice que fue un conato de suicidio por narcisismo, ¿no? Esta etapa de anorexia que va ella a atravesar. Asimismo, comenzó a experimentar un poco con la moda, a tratar de ser un poco más liberal con su apariencia, y siempre mostrando interés e integridad en su trabajo, de manera que no le pudieran decir absolutamente nada. Porque se le pedía un código de vestimenta y demás. Y este talento que ella tenía, pues la llevó a poder escribir artículos de fondo y de su propio interés, sobre todo de cosas que la tenían cautivada, como la música, en particular el jazz, y se vuelve muy notoria porque escribe una nota sobre el disco de Marlene Dietrich, que hacía todas estas músicas Kurt bailescas, y por ahí empieza ella
a llamar la atención. Conoce a un ingeniero de nombre Paul Carter, se casa con él, va a tomar el apellido de él, entonces ya no va a ser Angela Olive Stoker, sino que ahora va a ser Angela Carter. Se casan el 10 de septiembre de 1960, están enamoradísimos, todo les va muy bien, se mudan a Bristol y ella pues no encuentra trabajo y no encuentra trabajo por ninguna parte. Y en medio de esta búsqueda y adaptación a la vida en pareja, ella queda embarazada. Entonces empieza a escribir y a pensar en su bebé y a soñar muchísimo, pero lo pierde durante el embarazo y le entra un bajón tremendo que hace que ella comience a escribir sus diarios. Estos diarios no van a ser estrictamente, querido diario, esta mañana amanecí melancólica, ¿no? Sino que van a tener otra manera de accionar. Van a tener citas de libros que le interesan, van a tener también por ahí algunos bosquejos de qué quiere ella que sucedan en las historias, va a garabatear muchísimo y le va a servir para empezar a desahogarse. En lo que esto sucede, su marido, pues que tampoco le está funcionando el matrimonio, entra en depresión y el trato empieza a volverse de indiferencia, a ratos hostil, a ella ya no le interesa. El marido además la critica mucho porque dice que es una pésima ama de casa, ¿no? Dice, pero ¿por qué hay botellas de leche ahí en el pasillo? Ah, pues se reproducen solas, ¿no? O sea, ella está harta, ¿no? De estar en la casa y de estar limpiando. Dice, es que ¿para qué pierdo mi tiempo y mi energía en limpiar cuando realmente lo que a mí me llena es escribir, ¿no? Entonces, si pasa un trapo que se dé por bien servido, cambia las sábanas, hace la cocina, el baño y se acabó, ¿no? Angela Carter no le interesa para nada esto de ser el ama de casa, porque aparte dice, pues es un trabajo que nadie aprecia, nadie agradece y nadie remunera. Entonces, si quiere la casa limpia Paul, que la limpie Paul. Ya está ahí. Eh, Llega un momento en el que para sacarla de la casa, ella deja caer la idea y si entró a estudiar una carrera y se enlista en la Universidad de Bristol, donde estudia literatura inglesa y se ve también mucho de literatura europea y se empieza a fascinar por los medievales, por toda esta parte del folclore, del lenguaje simbólico, ¿no? Realmente qué quieren decir todas estas historias y según va avanzando desde Beowulf hacia el siglo XX, más la obsesionan los símbolos y tiene más y más ideas y cosas que quiere aprender. Es de las primeras de su clase. Se siente rara porque ella pues es mayor de edad que los otros. Ahora lo pensamos, son 3 4 añitos, que no es mucho, pero cuando tienes la conciencia de que vas tarde, pues se convierte en una cosa muy difícil de poder llevar. Siente también al terminar la carrera que necesita hacer algo con su vida y Paul le prohíbe trabajar, ¿no? Ah, querías estudiar y estudiaste, pues te me regresas, mijita, a la casa. Y ella se vuelve loca de desesperación, hace lo que puede por su matrimonio, pero en 1969, prácticamente casi 8 9 años de haberse casado, se divorcian y ella decide hacer un viaje a Japón donde va a permanecer varios años y va a trabajar de barwoman y va a hacer así varias cosas, pero conoce a la gente, ve todo este Japón creciendo en un ritmo, en una velocidad, toda la parte progresiva, qué pasa con las mujeres y empieza ella a cuestionarse qué es este feminismo que está sucediendo, del cual ella ya más o menos había empezado a leer y a saber algunas cosas, porque pues le toca todo el movimiento hippie, le tocan los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, ¿no? Le tocan todos estos grupos, David Bowie, el glam rock, y ella empieza a pensar y a replantearse muchas cosas
y el estar en Japón le va a ayudar a afinar su visión desde una distancia para con Europa e Inglaterra, que es lo que ella necesita para terminar de cortar el cordón con todas las cosas que ella siente que no le funcionan. Y va a escribir más adelante una antología que se llama Fuegos Artificiales, que va a tener que ver con su vivencia por allá. Y mientras está tratando de definir quién quiere ser, empieza a entender la vida como una trama y ella misma como un personaje. Entonces, al igual que ella va cincelando la identidad de sus personajes, empieza a cincelar su propia identidad y con esto también va a ser cada vez más original y sorpresiva. Su voz como narradora es una narradora excelente porque va a mezclar elementos del romanticismo, del gótico, del realismo mágico, temas feministas y todo esto enraizado en la búsqueda de sentido que tenía Angela Carter y que le va a ser muy, muy importante. Y se da cuenta de que en los símbolos de los relatos más antiguos es donde ella puede entenderse como mujer y entender qué es lo que quiere hacer fuera de la cajita de todas estas ideas que le fueron impuestas durante su crecimiento, además del horror de la guerra, y va a gravitar hacia los mitos, los cuentos de hadas, y van a ser su sol. O sea, la literatura de Angela Carter va a empezar a ir alrededor precisamente de estos mitos, de estos cuentos de hadas. Y es que para ella la salvación de las mujeres está en colocarse unos lentes subversivos y empezar a revisar los roles y expectativas que se tienen de las mujeres, por qué se crearon, con qué objetivo y cómo es posible que las mujeres dócilmente hayamos arrastrado nuestra identidad, nuestras expectativas y nuestras vidas a toda esta parte de los roles preconcebidos. Va a andar el mundo, va a vivir también en Australia, va a tener relaciones desafortunadas y va a llegar a tener un segundo matrimonio muy sólido y muy amoroso con Mark Pierce. De hecho, con él sí va a tener un hijo que se llama Alex. Y a lo largo de todos sus viajes y de la gente que conoce, de estar ella haciendo también traducciones y hablando con otros traductores, empieza a recopilar una cantidad impresionante de relatos que a ella le parecen claves para cuestionar cuál es el peso de estos relatos sobre las mujeres. Y se va a ir ampliando cada vez más su mirada del mundo y con eso lo que ella entiende por ser sí misma, más que ser una mujer, quién es ella y como persona para qué está. Su trabajo como traductora, por supuesto, va a ser crucial, ya que la gente que se dedica a la traducción es verdaderamente mago de las palabras, así de una manera espectacular. Eh, Tienen que tener no solamente la palabra precisa, sino entender cuál es el espíritu del texto, las intenciones del autor, qué pasa con los subtextos, si hay por ahí una referencia a otro relato, pues tiene que conocerlo para buscar una equivalencia y toda esta precisión de la mente le va a dar una muy buena perspectiva de lo que se pueden hacer con las historias. Además de que cuando tú cambias de idioma, tú piensas con la cosmovisión del idioma que estás traduciendo o que estás hablando. O sea, si ustedes hablan en español, piensan con una estructura, con una sintaxis del español que está tendiendo a ciertas maneras de manejarse y de llevarse a cabo. Por ejemplo, en español decimos la pelota roja, pero si ustedes pensaran en inglés,
En inglés no se dice la pelota roja, se dice the red ball. ¿Qué pasa con los latinos? Lo importante es que sea una pelota, si es roja, azul o amarilla nos da igual. Pero ¿qué pasa en estas otras culturas donde el adjetivo va antes del sustantivo? ¿Qué hace especial a la pelota? Pues pelotas hay un montón. Ah, pues que es roja. Entonces, esta manera de tengo que sobresalir, tengo que ser mejor, tengo que ser distinto, a través de toda la sintáctica y cómo esto va a crear un campo semántico y de valores, todo lo que es cómo interpreto yo la vida a través del lenguaje. Y Angela Carter como que se le acomoda todo este Tetris y empieza a jalar elementos de estructuras gramaticales del francés cuando traduce a Perrault, que se va a obsesionar con Perrault, por supuesto, y de todos los textos que caen en sus manos. A lo largo de los diarios y cartas de Angela Carter, además, se va a ver una constante lucha por saber quién es, qué quiere, a dónde va, y que hay en muchas contradicciones porque ella va, viene, o sea, como que sale a dar la vuelta y regresa al punto de partida y luego se va para el otro lado y es todo el rato quién soy ahorita y qué me sirve de lo que tengo para poder seguir viviendo y poder seguir haciendo las cosas. Y estos conflictos que ella tiene son los que va a revelar eh, a través de sus personajes y de los conflictos que estas mujeres van a tener y de todo lo que van a explorar, sobre todo en el ámbito de la sexualidad como un elemento de liberación. Eh, y es por eso que pues, Angela Carter pues, va a ser el mejor personaje de Angela Carter, ¿no? Por la manera en la que se va a inventar a sí misma y la manera en que va a empezar a crear mitos alrededor de su vida, pues también va a ser interesante. Ella, además, pues va a trabar amistad con fotógrafos, bailarines, músicos y también con escritores, con Ian McEwan, el autor de Atonement, tiene una amistad, pero de los escritores de su época, el que para ella la marca de una manera indeleble va a ser Anthony Burgess, autor de la Naranja Mecánica. A lo mejor ustedes conocen la película de Kubrick. Kubrick se autocensuró mucho con relación al libro. Ya les dije todo. Y aparte el libro al final tiene el Natsat, ¿no? Entonces todos los ñoños que leemos luego hablamos en Natsat con nuestros congéneres. Pero o sea, pues, este libro de la naranja mecánica además va a ser uno de los libros más importantes de la época por la manera en que presenta la realidad desnuda de esta indolencia juvenil de las generaciones pues, que representan, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes de los 50, de los 60? En Inglaterra, ¿no? No les mueve nada, ¿no? Les corre a tole por las venas, ¿no? No tienen nada. Y además la prosa es muy invitante. Cuando uno empieza a leer La Naranja Mecánica, uno va siguiendo el diálogo interior del protagonista, un muchacho de nombre Alex, y la manera en que construye los versos que usa, cómo va adjetivando, cómo presenta las acciones, hacen que uno quede completamente amigado con Alex y en vez de ver un monstruo de maldad y un perverso, pues te cae bien Alex, ¿no? Y luego dices, tarado, ¿por qué haces estas cosas? Esto está mal. Mal Alex, ¿no? Darle un manazo. Pero llega un momento en el que uno empieza a abrir su perspectiva hacia este mundo de aburrimiento donde nada hace nada y el abrir la capa a todos estos temas tabúes también va a ser muchísimo por la literatura de Angela Carter. Ella escribe hasta el final de su vida, ella muere muy joven, muere en 1992 a los 51 años de edad de cáncer de pulmón y la gente se sorprendió mucho cuando se murió porque a pesar de que fumaba muchísimo, hasta par de semanas antes de morir, la mujer estaba entera y estaba activa y estaba escribiendo y daba conferencias y salía con sus amigos y estaba
estaba constantemente en movimiento, entonces mucha gente se sorprende de que haya muerto. Ahora, como autora tiene muchísimos. eh, durante mucho tiempo publicó un libro por año. El primero, Shadow Dance, del 66, Juguetería Mágica del 67, Varias Percepciones del 68, Héroes y Villanos del 69, que ese es el libro que les decía que es esta distopía, viene la guerra, queda todo destruido y quedan ahí unos cuantos grupitos y como la protagonista Marianne pues eh, tiene que tomar decisiones en las cuales la única que manda es ella, ¿no? O sea, si traiciona a su patria o traiciona a su clan o lo que sea, le da igual, ella tiene que ver cómo sobrevive en medio de todo esto y vienen estos conflictos. eh, y es bastante cruda esa de Héroes y Villanos del 69. Luego en el 71, Amor, estudio psicológico de relaciones destructivas en un triángulo amoroso, hermoso título. En el 72, Las infernales máquinas del deseo del Dr. Hoffman, que lo tengo pendiente por leer todavía. Va a ser una pausa y en el 77 ella va a empezar a escribir una crítica radical feminista sobre los roles de género, sobre la identidad, sobre la homosexualidad y va a manejar toda una narrativa de especulación en un libro llamado La Pasión de la Nueva Eva y un par de novelas más que van a ser Noche de Circo en el 84 y Niños Sabios del 91. Va a tener también libros de ensayos como este que estamos viendo y entre las antologías de cuentos que hay de ella va a sobresalir La Venus Negra, Black Venus, publicada en Estados Unidos como Saints and Strangers en 1985, que es así como Santos y Extrañas, y habla de mujeres históricas y míticas y qué pasa con esta femineidad, ¿no? De qué se trata. Y pues va a colaborar con sus ensayos, cuentos y poesías porque cuando recién entra a la Universidad de Bristol tiene por ahí unos cuantos poemas que vamos a obviar en esta ocasión. Luego, ¿quieren saber más de la vida de esta mujer que está bien interesante? Es un librote así. Se llama The Invention of Angela Carter, la invención de Angela Carter, de cómo ella se va a inventar a sí misma y todas las contradicciones. Está bien completa, muy bien escrita esta biografía. Edmond Gordon, que es el biógrafo, presenta a la mujer en toda su intensidad y en todas sus contradicciones. Se entera de quién era la abuela, quiénes eran las vecinas, va, investiga, habla con los viejos, con los jóvenes, con los amigos, contacta gente del otro lado del mundo. Muy, muy bien investigado, muy buena selección de fotos, ¿no? Desde cómo era Sussex hasta su matrimonio con Paul, su matrimonio con Mark Pierce, un par de fotitos por ahí con su niño Alex, que ella ya es mamá grande, ¿no? Ella ya pasa de los 40 cuando es mamá de su hijo. Eh, y también pues agarra de entrevistas que se le hicieron y habla mucho de las percepciones de los amigos y de las entradas que ella tenía en sus diarios. Por ejemplo, en 1972 escribió una frase que creo que la describe a la perfección. Poseerse a sí misma, estar en posesión de una misma, eso es en realidad lo único. Y, y creo que es algo que quieren todas las mujeres. Entonces, pues leer a Angela Carter, pues es permitir que te acelere el pulso, porque sí se te acelera el pulso leyéndola, ¿no? Y yo, yo empecé a leerla y de repente dije, ah, caray, o sea, mi corazoncito está latiendo más rápido. ¿Qué está pasando con la obra de esta mujer en mi cerebro para que yo esté teniendo toda esta serie de reacciones? Y es que su precisión, la belleza, la brutalidad de su narrativa
pues sí se convierten en algo adictivo. Para los amigos que tenemos en el chat, les voy a pasar por aquí un link de el cuento que abre la antología La Cámara Sangrienta. Híjole, que además es considerado por voto popular, se hizo así una encuesta de lectores de libros de horror en inglés sobre los mejores libros de horror, y dentro de los 100 está La Cámara Sangrienta de Angela Carter. O sea, no es cosa pequeña. Los mejores 100 libros de horror escritos en inglés de todos los tiempos, ahí entra este. ¿De qué se trata? Bueno, es la versión de Angela Carter de una serie de relatos. eh, Va a hablar de Barba Azul, va a hablar de La Bella y la Bestia, que es una de estas historias que a mí también me han obsesionado, sobre todo por la historia de origen, que es la historia de Psique y Eros. Va a hablar de Caperucita, del gato con botas, en fin. Y todas estas versiones de Angela Carter van a revelar la fragilidad de la mujer en las circunstancias que la vida les lanza y la resiliencia para poder sobrevivir la opresión. El estilo de ella es muy osado. Ella sí se atreve a decir cosas que luego la gente no se atreve a pensar. Y sus descripciones pues, son muy buenas. Te llevan a cuestionarte, quieras o no, realmente qué es lo que se espera del personaje. Y de repente pensando en el personaje, pues uno termina preguntándose por una misma, ¿no? Bueno, ¿qué se espera de mí? ¿Qué se supone que tengo que ser o hacer? ¿O de qué se trata todo esto, no? Habla también mucho en estos cuentos del derecho de las mujeres a rehusarse a seguir en un camino trazado o seguir en una situación que ellas tomaron la decisión de estar ahí y de repente dicen, oh no, creo que soy una idiota, pero ni modo, yo lo decidí y ahora tengo que aguantar mis consecuencias, ¿no? Y los personajes femeninos de Carter dicen, no, o sea, ¿por qué? ¿Ya te diste cuenta que no era por aquí? Vámonos, pa' pronto. El cuento que da título al libro, La Cámara Sangrienta, va a estar inspirada en una versión del cuento Barba Azul, eh, modificada específicamente por Carter. Hay que recordar que ella traduce a Charles Perrault, y este cuento de Barba Azul se los cuento brevemente. Es un hombre millonario que se hace de esposas jóvenes, pero pues constantemente está enviudando y constantemente se está haciendo de esposas. Se casa, goza de ellas en la noche de bodas y le surge un imprevisto comercial. Tiene él que ausentarse durante un número de semanas, y durante su ausencia, para que no se aburran sus esposas, bueno, una a la vez, la esposa en turno, le da un juego de llaves que van a ser las llaves de todas las habitaciones de la casa. Le dice, puedes entrar a todas las habitaciones menos esa de ahí. A esa de ahí tú no puedes entrar, diviértete. Entonces el hombre se va en sus negocios y las mujeres quedan con las llaves. Entonces, pues al inicio las mujeres pues, van abriendo los cuartos, y cada cuarto es más maravilloso que el anterior y tiene más tesoros que el anterior, etcétera, hasta que llega un momento en el que se le acaban los cuartos, llega al cuarto prohibido y las mujeres pues caen en la tentación del cuarto prohibido, abren la puerta, pero al girar la llave queda manchada de una especie de sangre indeleble que no se puede borrar de la llave. Entonces, al entrar, pues no hay ventanas, pues tienen que entrar con un quinqué para alumbrarse, y se da cuenta de que en esa habitación están los cadáveres de todas las esposas anteriores de Barba Azul y que todas han muerto bajo unas torturas terribles, que todo el piso está pegastoso de sangre, el olor pues obviamente es nauseabundo por decirlo menos, y al salir de ahí y querer cerrar y querer limpiar la llave, pues la llave no se limpia, obviamente es una llave mágica. Llega a Barba Azul, le dice, le pide las llaves, y al dar ella las llaves,
pues donde está la llave del cuarto prohibido, pues finalmente la tiene que dar. Tú traicionaste mi confianza, por lo tanto te mereces tu destino, y se las lleva y las mata. En el caso de la versión de la Cámara Sangrienta de Angela Carter, trata de una muchachita que pues decide que me caso porque me caso y porque ya no quiero estar con mi mamá. Entonces me voy a ir con este millonario, este señor que tiene más edad que yo, pero pues bueno, ni modo. Y el cuento empieza de la siguiente manera. Me recuerdo despierta aquella noche, insomne en la litera del cochecama, en un éxtasis delicioso, arrobador de loca efervescencia, la ardiente mejilla hundida en la impecable batista de la almohada y el batir frenético de mi corazón remedando el jadeo de los grandes pistones del tren, de ese tren que me llevaba lejos a través de la noche, lejos de París, lejos de mi infancia, lejos de la casta y recoleta quietud del apartamento de mi madre, rumbo al inimaginable país del matrimonio. Qué ritmazo tiene esta mujer para escribir. Y bueno, pues es una manera, ¿no? Que solamente ella puede construir sobre esta preconcepción y la posterior desilusión de muchas mujeres que llegan a casarse y se casan y dicen, pero ¿qué demonios hice, no? ¿Qué estoy haciendo así? Y Carter nos va jalando hacia el vórtex del espanto de saber que, pues, como una mujer, una siempre está destinada por la sociedad a perder, ¿no? En cualquier circunstancia que estás, si vas a tener un empleo, pues vas a ganar menos que el hombre y vas a trabajar quizás el doble. Y todas estas argucias del destino y de cómo pues, las protagonistas pues, finalmente van a tener que ser atendidas y asistidas por algo más allá de sí mismas para poder sobrevivir, a menos que ellas decidan eh, tomar la violencia en sus manos y pelear de vuelta. Eh, vaya libro. Vaya librazo este de La Cámara Sangrienta. El otro libro que vale la pena también ver de ella es su recopilación de cuentos de hadas. Ella lo recopila, son cuentos de todo el mundo. Hay de Europa, de África, de Asia, de América, de Oceanía. El libro está dividido en 13 secciones que van a explorar las diferentes facetas de las mujeres, ¿no? Desde las inocentes hasta las abusivas, ¿no? No deja títere con cabeza. Y los relatos son relatos originales, pero las traducciones son de ella y la manera de ponerlas en papel va a ser de ella. Hay que recordar que muchas de estas tradiciones vienen del cuento oral que se pasa de generación en generación en generación y de repente alguien transcribe y ella toma las historias, las hace suyas y las devuelve. Eh, y se van a encontrar hilos invisibles de otros cuentos. Por ejemplo, volviendo a un cuento inspirado por el relato griego de Psique y Eros, va a estar uno que se llama East of the Sun, West of the Moon, al este del sol, al oeste de la luna. Las 13 secciones son de valientes, atrevidos y tercos, y sí las voy a decir para que se den idea más o menos de qué se tratan. Mujeres listas, chicas con recursos y tretas desesperadas. La tercera parte de Tontos, cuarta Chicas buenas y dónde van, 5 de Brujas, 6 Familias infelices, 7 Cuentos con moraleja, 8 Mentes despiertas de artimañas rastreras, 9 Tramando maldades de nigromancia y balas pasadas, 10 de Gente guapa, 11 de Madres e hijas, 12 de Mujeres casadas y 13 Historias útiles. Y por supuesto en la recopilación va a estar este espeluznante cuento del enebro, que yo creo que es una de las cosas más terribles y horripilantes que he leído en mi vida. Va a tener Caperucita, van a haber cuentos lésbicos, cuentos crueles y mucho de este ingenio ancestral a partir de la perspectiva y cosmovisión de los lenguajes de los otros, cómo los pasa ella al inglés, que si dice uno, híjole, es que cómo se habrá escuchado este relato en suajili original, ¿no?
es interesante. Em, pero sí, ¿cómo resolverían los personajes los giros del destino? Uf, muchísimo. De películas de Angela Carter, no hay tantas realmente, ¿eh? Basadas en sus textos, conté seis. Un corto de 1983 de La Cámara Sangrienta. Luego, en el 84, Neil Jordan, que algunos lo recuerdan por The Crying Game y otros por Entrevista con el Vampiro, va a dirigir una obra basada en la historia de ella, que de hecho a ella la va a volver famosa. Dice, desde que soy famosa, soy insoportable, ¿no? Dice ella en su diario, Compañía de Lobos, este, que pues va a ser esta caperucita que se va a ir transformando en lobo. Creo que este póster es súper elocuente de más o menos de qué va Compañía de Lobos. Y luego va a estar una versión del 87 de Juguetería Mágica. Luego en el 92 ella tiene un cuento que se llama The Fall River Axe Murders, inspirada en la vida de Lizzie Borden. Ya habíamos hablado de ella, ¿no? Esta chica inglesa que asesina a su padre y a su madrastra con un hacha, with an axe. Y la película se llama The Lizzie Play y va a ser de 1992. Luego van a tomar el cuento de Snow Child para Scary Stories Around the Fire, esta antología de cuentos de horror llevados a la pantalla del 2023. Y va a haber una película basada en ella que se llama Angela Carter of Wolves and Women, que pues va a ser póstuma y también va a tener una recopilación de escenas la trayectoria, ¿no? Y mucho de su mensaje. Así que pues a leer a la obsesiva y obsesionable, que no existe la palabra, pero ya existe, Angela Carter, le recomiendo que le entren por La Cámara Sangrienta y si resisten su narrativa, péguenle ojo después a los cuentos de hadas y ya luego lean lo que quieran de ella. Sobre todo, eh, si tienen alguna cuestión de identidad o de límites o de tabúes, que no sepan cómo acercarse a explorar estos temas porque les hayan sido prohibidos, porque les resulten dolorosos o por mera curiosidad, échense a los brazos de esta señora y van a descubrir por qué es una de las escritoras británicas más originales y más importantes de los últimos 50 años. Quizás leyéndola aprendamos de su osadía, y nos volvamos también más valientes. Muchos saludos por acá en el chat a Godot, Nosferatu, Spiegel, llegaste, Albert Spike, Godot, Silvia que anda por ahí con Marta y con Pablo y creo que con Leo. No sé si Alvarito también anda por ahí con ellas. Cobalt que también anda por acá. Soko, Shipeki, todos ustedes, muchísimas gracias por estar en el chat. Y el resto de la banda tóxica que nos va a ver en YouTube en un ratito. Pues muchas gracias por acompañarme en este programa sobre la muy, muy necesaria Angela Carter. Y es un programa dedicado a todas las mujeres que andan buscando su identidad y su libertad más allá del género y de lo que les haya sido impuesto. Nos vemos la semana que viene para tocar